¿Qué pasó con Dios? Por James Montgomery Boyce. En cualquier debate sobre la reforma doctrinal, es necesario comprender que el verdadero problema de nuestro tiempo es que apenas hay doctrina que reformar. Por lo tanto, cuando hablamos de reforma, debemos centrarnos en la recuperación de la teología y punto. Ciertamente, en las iglesias liberales hay una falta de exposición de las Escrituras y de la sana doctrina, y lamentablemente, esto también se está convirtiendo rápidamente en el caso en los círculos evangélicos. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué doctrinas faltan? Sostengo que lo que necesitamos principalmente es recuperar la doctrina de Dios. Es necesario tener un punto de partida, y creo que ese es el punto por donde debemos empezar. La gente ha perdido la noción de que, cuando vamos a la iglesia, venimos a adorar y a aprender sobre Dios. Hace años, di una charla en una conferencia sobre varios atributos de Dios. Más tarde, recibí comentarios de un señor que escuchaba mi presentación. Llevaba 30 años en la iglesia, y de hecho, ya era anciano. Era la primera vez que escuchaba una serie de mensajes sobre los atributos de Dios. Tras escuchar esto, su amigo le preguntó, «Bueno, ¿a quién creías que estabas adorando todo ese tiempo?» Pero no había pensado realmente en esas cosas, y estoy convencido de que hoy en día hay miles de personas en nuestras iglesias que rara vez, o nunca, piensan en a quién adoran, si es que piensan en Dios. Ahora bien, creo que hay algunas razones para ello. Una de ellas es el terrible impacto de la televisión en nuestra cultura, que ha dado lugar a una era prácticamente sin sentido. La televisión no es un medio que comparta bien la información, es principalmente un medio de entretenimiento. Pone imágenes en la pantalla donde la gente proyecta sus propias aspiraciones y deseos, y debido a su poder y omnipresencia, tiende a transformar cualquier cosa que toca en entretenimiento, y lo hace con gran rapidez. Uno de los libros más significativos que he leído en los últimos años, en cuanto a lo que realmente le sucede a la mente, es Amusing Ourselves to Death, Public Discourse in the Age of Show Business, de Neil Postman. No es que el entretenimiento en sí sea malo, pero la televisión es más dañina cuando intenta ser seria. Así que, cuando se ponen noticias en la televisión, se obtienen breves fragmentos de audio envueltos en imágenes ingeniosas, y esto no es realmente información, es entretenimiento. Esto sucede con la política, con la educación, y según Postman, con la religión. Postman incluso plantea la cuestión de qué se pierde al presentar la religión en televisión. Es obvio lo que se gana, una audiencia masiva, dinero. ¿Pero qué se pierde? Argumenta que se pierde todo lo importante, tradición, credos, teología, etc. Y sobre todo, dice que se pierde el sentido de lo trascendente. Lo que quiere decir es que se pierde el sentido de la presencia de Dios. Cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios, ya sea en una catedral o en una sencilla capilla, normalmente hay oraciones y Biblias abiertas para estudiar la palabra de Dios. Existe la sensación de que Dios está presente en estas actividades, y eso se pierde cuando se presenta la religión en televisión. Lo único que se ve en televisión es la imagen de la estrella del espectáculo, el animador. Postman afirma que Dios, necesariamente, en ese tipo de medio, pasa a un segundo plano, y cuando el predicador se convierte en la estrella del espectáculo, empieza a pensar y actuar como si fuera una estrella de Hollywood, y entonces surgen las tragedias que hemos visto en la industria. Postman hace un comentario muy serio en este punto. Dice, no soy teólogo y quizá no tenga la palabra adecuada, pero creo que la palabra correcta es blasfemia. Todo esto sería irrelevante si no fuera por el impacto significativo que tiene en nuestras iglesias. Así como Dios está ausente de la religión televisada, existe una enorme presión para expulsarlo de nuestros servicios religiosos y ofrecer una visita dominical más animada y entretenida. Hacemos todo lo posible para llenar ese vacío, pero como dijo Agustín, estamos hechos para Dios, y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en Él. En mi opinión, tenemos un vacío en el corazón del evangelicalismo, y esa es la causa de toda esta inquietud. La soberanía de Dios. Si queremos recuperar la doctrina de Dios, debemos recuperar sus atributos, y un atributo que brilla por su ausencia en nuestros tiempos es la soberanía divina. ¿Qué sucede en el mundo cristiano si no se presta atención al Dios soberano?
La soberanía humana ocupa el lugar del Dios verdadero. Los ídolos siempre reemplazan a la verdad si ésta no se mantiene. Así, los seres humanos se vuelven soberanos según su propia opinión de diversas maneras. Teológicamente, somos nosotros quienes elegimos a Dios, en lugar de que Dios nos elija a nosotros. Programáticamente, somos nosotros quienes determinamos qué se debe hacer en nuestra adoración, en lugar de seguir las declaraciones de las Escrituras. En este tipo de asuntos, Dios queda relegado a un segundo plano. Realmente no lo necesitamos. Pero en realidad, si lo pensamos, esto es secularismo. Creo que la mejor ilustración de esto en la Biblia es la historia de Nabucodonosor cuando, de pie en la azotea de su palacio en Babilonia, contempló aquella magnífica ciudad con sus famosos jardines colgantes, y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que construí como residencia real, con mi gran poder y para gloria de mi majestad? Esa es probablemente la mejor declaración en toda la literatura de lo que llamamos humanismo secular, porque afirma que el mundo que observaba era de él, por él y para su propia gloria. Pero lo triste es que no se trata solo de humanismo secular, sino que también se está convirtiendo en humanismo evangélico. Si somos nosotros quienes concebimos lo que debe hacerse y quienes lo logramos con nuestras habilidades, sean las que sean, a menudo sin oración, porque no somos un pueblo de oración, entonces supongo que la gloria debería ser nuestra. Así que nos encontramos justo donde estaba Nabucodonosor, justo cuando Dios lo juzgó por locura, y al observar el mundo evangélico, diría que gran parte de él es una locura. Además, Nabucodonosor fue expulsado a vivir con animales para comportarse de forma bestial. Y cuando leo las encuestas que indican que los evangélicos se comportan prácticamente igual que sus homólogos seculares, y reconozco la brutalidad con la que se comporta el mundo que nos rodea, creo que tal vez el juicio de Nabucodonosor también nos ha afectado. Afortunadamente, Nabucodonosor captó el mensaje. Su testimonio final dice: al final de ese tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé la vista al cielo y recobré la cordura. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Su reino perdura de generación en generación. Todos los pueblos de la tierra son considerados nada. Él hace lo que quiere con los poderes del cielo y los pueblos de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todo lo que hace es recto y todos sus caminos justos, y a los que andan con soberbia, él los humilla. Daniel 4, 34 al 35, 37. Dios no solo puede humillarlos, los humilla, y quizás ese debería ser un buen punto de partida para la renovación en nuestras iglesias. Los evangélicos la necesitamos especialmente. La santidad de Dios. Si hay alguna doctrina que rivaliza en importancia con la soberanía de Dios, es su santidad. Pero, ¿acaso tenemos algún sentido o apreciación de la santidad de Dios en nuestras iglesias hoy? David Wells escribe que la santidad de Dios nos pesa poco. ¿Por qué? La santidad implica la trascendencia de Dios. Implica majestad, la autoridad del poder soberano, majestuosidad o grandeza. Abarca la idea de la voluntad soberana y majestuosa de Dios. Una voluntad que se propone proclamarse como quien realmente es. Solo Dios, quien no permitirá que su gloria sea disminuida por otro. Sin embargo, vivimos en una época donde todo está expuesto, donde no hay misterios ni sorpresas, donde incluso los secretos más íntimos de nuestras vidas se revelan por televisión para entretener a las masas. Contribuimos a esta frivolidad cuando tratamos a Dios como nuestro amigo celestial que nos complace en las banalidades de nuestra vida cotidiana. Quizás el mayor problema de todos con respecto a nuestro descuido de la santidad de Dios es que la santidad es un estándar contra el cual se expone el pecado humano. Razón por la cual, en las Escrituras, la exposición a Dios siempre produce sentimientos de vergüenza, culpa, bochorno y terror en el adorador. Todas estas son emociones dolorosas, y estamos haciendo todo lo posible en nuestra cultura para evitarlas. Una evidencia de esto es la forma en que hemos eliminado el pecado como una categoría seria para describir las acciones humanas. Karl Menninger planteó la pregunta hace años en su libro clásico: ¿qué fue del pecado?
respondió a su propia pregunta argumentando que cuando desterramos a Dios de nuestro panorama cultural, convertimos el pecado en crimen, porque ahora ya no es una ofensa contra Dios, sino una ofensa contra el Estado, y luego convertimos los crímenes en síntomas. El pecado es ahora algo que es culpa de alguien más. Es causado por mi entorno, mis padres o mis genes. Pero, repito, esto no es solo un problema externo a la Iglesia. Nosotros también hemos adoptado el enfoque terapéutico actual, de modo que ya no llamamos pecado a nuestras múltiples transgresiones, ni confrontamos el pecado directamente, llamando al arrepentimiento ante Dios. En cambio, enviamos a nuestros feligreses a consejeros para que analicen por qué actúan de manera malsana y encuentren sanación. David Wells afirma que la santidad define fundamentalmente el carácter de Dios. Pero, sin un Dios así, la adoración pierde su admiración. La verdad de su palabra pierde su capacidad de convocar. La obediencia pierde su virtud y la Iglesia pierde su autoridad moral. Es hora de que las iglesias evangélicas recuperen la insistencia bíblica de que Dios es santo por encima de todo y exploren lo que esto debe significar para nuestra vida individual y colectiva. Para empezar, necesitamos predicar desde esos grandes pasajes de la Biblia en los que las personas fueron expuestas a la imponente majestad y santidad de Dios. Como mínimo, necesitamos predicar la ley, sin la cual la predicación del Evangelio pierde su poder y con el tiempo, incluso su significado. Reforma en la adoración. John R. W. Stott ha escrito un libro sobre algunos aspectos esenciales de la religión evangélica, en el que afirma que la verdadera adoración es la actividad más elevada y noble de la que el hombre, por la gracia de Dios, es capaz. Pero esto pone de manifiesto nuestra debilidad. Para grandes segmentos de la iglesia evangélica, quizás la mayoría, la verdadera adoración es casi inexistente. A. Edwin Tozer, un pastor sabio y perspicaz estudiante de la Biblia, vio el problema hace casi 50 años. Escribió en 1948. Gracias a nuestras espléndidas sociedades bíblicas y a otras agencias eficaces para la difusión de la palabra, hoy en día hay millones de personas que tienen opiniones correctas, probablemente más que nunca antes en la historia de la Iglesia. Sin embargo, me pregunto si alguna vez la verdadera adoración espiritual estuvo en un punto más bajo. Para grandes sectores de la Iglesia, el arte de la adoración se ha perdido por completo, y en su lugar ha llegado ese extraño concepto llamado programa. Esta palabra ha sido tomada del escenario y aplicada con triste sabiduría al tipo de servicio público que ahora se considera adoración entre nosotros. No es raro leer en libros que tratan sobre la adoración que la adoración es difícil de definir, pero no creo que sea así. Creo que es muy fácil de definir. Los problemas, y hay muchos, se encuentran en diferentes áreas. Adorar a Dios es atribuirle un valor supremo, pues solo Él es supremamente digno. Por lo tanto, lo primero que debe decirse sobre la adoración es que es honrar a Dios. La adoración también influye en quien adora. Transforma, lo cual es el segundo aspecto importante. William Temple definió muy bien la adoración. Adorar es avivar la conciencia por la santidad de Dios, nutrir la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios, consagrar la voluntad al propósito de Dios. Al definir la adoración, William Temple también nos da una buena descripción de la verdadera piedad en la vida cristiana. John H. Armstrong es editor de la revista Reforma y Avivamiento, y dedicó el número de invierno de 1993 a la adoración. En la introducción, Armstrong llama a lo que hoy se considera adoración a Dios adoración, lo que significa que la adoración se ha vuelto común, vulgar o trivial. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se ve tan poco entre nosotros esa adoración intensa que caracterizó épocas pasadas? Hay varias razones. En primer lugar, vivimos en una era trivial, y la Iglesia se ha visto profundamente afectada por esta omnipresente trivialidad. No vivimos en una era de grandes ideas ni de grandes acciones. Nuestra era carece de héroes. Vivimos en una era tecnológica, y el objetivo último de nuestra cultura tecnológica popular es el entretenimiento. Sostengo que la principal causa de la insensatez actual es la televisión, como ya comenté. Debido a su omnipresencia, el hogar estadounidense promedio tiene la televisión encendida más de 7 horas al día,
Nos está programando para pensar que el fin principal del ser humano es el entretenimiento. ¿Cómo pueden las personas cuyas mentes están llenas del parloteo sin sentido de las comedias vespertinas tener algo más que pensamientos triviales cuando vienen a la casa de Dios los domingos por la mañana, si es que acaso piensan en Dios? ¿Cómo pueden apreciar su santidad si sus cabezas están llenas de la basura moral de los programas de entrevistas vespertinos? Lo único que pueden buscar en la iglesia, si es que buscan algo, es algo que los haga sentir bien por un rato antes de volver a la cultura televisiva. En segundo lugar, vivimos en una época egocéntrica y centrada en el hombre, y la iglesia se ha vuelto tristemente, incluso traicioneramente, egocéntrica. Hemos presenciado algo así como una revolución copernicana. En el pasado, la verdadera adoración quizá no se practicaba siempre, ni siquiera con frecuencia. Quizás fue desplazada por el programa, como Tozer sostenía en su época, pero al menos se entendía que la adoración era la alabanza de Dios, y algo a lo que valía la pena aspirar. Hoy ni siquiera la aspiramos, al menos no mucho o en muchos lugares. El pastor R. Kent Hughes, pastor principal de la iglesia universitaria en Wheaton, tiene toda la razón cuando dice: la suposición tácita, pero cada vez más común, de la cristiandad actual, es que el culto es principalmente para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades. Dichos servicios se centran en el entretenimiento, y los fieles son espectadores sin compromiso que evalúan en silencio la actuación. Desde esta perspectiva, la predicación se convierte en una homilética del consenso. Predicar según las necesidades sentidas, la agenda consciente del hombre en lugar de la de Dios. Dicha predicación es siempre temática y nunca textual. Se minimiza la información bíblica, y los sermones son breves y llenos de historias. Todo aquello que se sospeche que incomoda al asistente marginal se elimina del servicio, ya sea una tarjeta de registro o un simple credo. Llevada al extremo, esta filosofía inculca un egocentrismo trágico, es decir, todo se juzga por cómo afecta al hombre. Esto corrompe terriblemente la teología. Como he venido argumentando, somos ajenos a Dios. En los últimos años, al viajar por el país y hablar en diversas iglesias, he notado la presencia cada vez menor, y en algunos casos la ausencia total, de elementos de servicio que siempre se han asociado con la adoración a Dios. Estos necesitan ser recuperados desesperadamente. ¿Qué pasó con la oración? Me resulta casi inconcebible que algo llamado servicio de adoración pueda celebrarse sin una oración significativa, pero eso es precisamente lo que está sucediendo. En serio, ¿para qué vas a un servicio religioso si no es para orar? Y sin embargo, puedes ir a servicios evangélicos llenos de miles de personas y prácticamente no escuchar ninguna oración. Suele haber una oración muy breve al principio del servicio y otra al recibir la ofrenda, pero las oraciones más largas, las oraciones pastorales, prácticamente han desaparecido. ¿Qué pasó con el acróstico de ASTS donde la A significa adoración, la C confesión de pecados, la T acción de gracias y la S súplica? De vez en cuando se añaden algunas súplicas a la oración de ofrenda, pero casi todas las demás oraciones se han descartado. ¿Cómo podemos decir que estamos adorando si ni siquiera oramos? La lectura de la palabra. La lectura de cualquier porción sustancial de la Biblia también está desapareciendo. En la era puritana, los ministros leían regularmente un capítulo largo del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo Testamento en cada servicio. En algunos servicios a los que he asistido no hay lecturas bíblicas. Otras veces, se trata de una lectura de solo 1 o 2 versículos. A veces, simplemente precede al sermón, y con frecuencia, es solo un pretexto, ya que el sermón no tiene nada que ver con el pasaje. No me refiero a las iglesias liberales, claro está. Me refiero a la falta de lecturas bíblicas en nuestras iglesias evangélicas. Debemos recuperar el mandato del apóstol de dedicarnos a la lectura pública de las Escrituras. 1 de Timoteo 4:13. La exposición de la palabra. En esta era televisiva, se espera que los predicadores sean encantadores y entretenidos. Por eso, los sermones deben ser breves, ya que la gente tiene poca capacidad de atención. Deben ser divertidos si es posible, y hay que eliminar cualquier material teológico que pueda hacer reflexionar a la gente. Y por supuesto, no se debe mencionar material teológico negativo como el pecado, ya que eso incomoda a la gente.
Los predicadores quieren ser apreciados, y para ser apreciados hoy en día hay que ser entretenidos. Recuerdo las duras palabras de Jesús a los fariseos sobre querer ser populares, viendo las sonrisas de la gente en el mercado. Como dijo nuestro Señor, ya tienen su recompensa. Pero para los pastores que buscan más que sonrisas, y para los feligreses que buscan más que un simple toque de atención, nuestro Señor dio una explicación muy sencilla de lo que realmente significa la exposición de la palabra. Examinad las Escrituras, pensando que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La predicación de la palabra de Dios se centra en Cristo, y en Él crucificado. Este mensaje central es alimento para nuestras almas, pero nos conformamos con comida chatarra. Confesión del pecado. ¿Quién confiesa su pecado hoy en día, en cualquier lugar, y mucho menos en la iglesia, como pueblo humilde y arrepentido de Dios? No sucede, porque hay muy poca conciencia tanto de Dios como del pecado. En lugar de ir a la iglesia a admitir nuestras transgresiones y buscar perdón, vamos a que nos digan que estamos bien, que queremos ser afirmados. Himnos. Una de las características más tristes del culto contemporáneo es que los grandes himnos de la iglesia están en vías de desaparición. No han desaparecido por completo, pero se están yendo. Y en su lugar han llegado jingles trillados que tienen más en común con las cancioncillas publicitarias contemporáneas que con los salmos. Ahora bien, no todos son malos, e incluso diría que hay un lugar para algunos, como cuando uno se divierte con los niños de la secundaria. Pero, ¿qué lugar ocupan en un culto serio? El problema aquí no es tanto el estilo de la música, aunque las palabras trilladas encajan mejor con melodías y armonías trilladas. Se trata más bien del contenido de las canciones. Los antiguos himnos expresaban la teología de la Iglesia de forma profunda y perceptiva, con un lenguaje atractivo y memorable. Las canciones de hoy solo reflejan nuestra teología superficial o inexistente, y prácticamente no contribuyen a elevar la idea de Dios. Lo peor de todo son las canciones que simplemente repiten una idea, palabra o frase trillada, una y otra vez. Canciones como esta no son de adoración, aunque puedan transmitir al feligrés un sentimiento religioso. Son mantras, más propios de una reunión de seguidores de la nueva era, que de quienes adoran al Dios Trino. Reforma en la Iglesia. El desastre que ha asolado a la Iglesia en nuestros días con respecto a la adoración no se solucionará de la noche a la mañana. Pero debemos comenzar, y una manera de hacerlo es estudiar lo que Jesús dijo sobre la adoración. Viajaba con sus discípulos, y se detuvo en el pozo de Sicar, mientras los discípulos iban a la ciudad a comprar comida. Una mujer vino a sacar agua, y Jesús entabló una conversación con ella. A medida que avanzaba la conversación, él abordó su vida moral relajada, revelando su perspectiva sobre su estilo de vida, y ella intentó cambiar de tema haciéndole una pregunta religiosa. «Señor», dijo, «veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, afirman que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén». Juan 4:20. La respuesta de Jesús es la clásica declaración bíblica sobre el significado de la adoración. «Créeme, mujer, que llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, llegará la hora, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre busca adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que quienes lo adoren en espíritu y en verdad. Versículos 21 al 24. Hay varias cosas importantes al respecto. Primero, solo hay un Dios verdadero, y la verdadera adoración debe ser a este Dios verdadero y a ningún otro. Este es el punto por el que Jesús dijo que los samaritanos no sabían a quién adoraban, pero los judíos sí, que la salvación viene de los judíos. Quiso decir que el Dios verdadero es el Dios que se reveló a Israel en el monte Sinaí, y que estableció la única forma aceptable de adorarlo, de lo cual trata gran parte del Antiguo Testamento. Cualquier otra forma de adoración es inválida, porque es la adoración de un Dios imaginario. Necesitamos reflexionar sobre esto detenidamente, ya que vivimos en una época en la que la opinión de todos sobre cualquier tema, especialmente su opinión sobre Dios,
se considera tan válida como cualquier otra. Esto es absolutamente imposible. Si existe un Dios, lo cual es fundamental en cualquier debate sobre la adoración, entonces Dios es lo que es. Es decir, es una cosa y no otra. Por lo tanto, la pregunta no es si alguna o todas las opiniones son válidas, sino cómo es este único Dios verdadero y existente. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué clase de Dios es? El cristianismo enseña que este único Dios verdadero se dio a conocer a través de la creación, en el monte Sinaí, a través de la historia posterior del pueblo judío, y en la encarnación, vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Además, nos ha dado una revelación definitiva de cómo es y qué exige de nosotros en la Biblia. Así que ese es el punto de partida. Hay un solo Dios, y Él se nos ha revelado. Por eso no puede haber verdadera adoración a Dios sin una enseñanza fiel de la Biblia. En segundo lugar, la única manera de adorar genuinamente a este único Dios verdadero es en espíritu y en verdad. Al decir esto, Jesús se refería a un cambio en la adoración. Antes, la adoración se centraba en el templo de Jerusalén. Todo judío debía acudir allí 3 veces al año para las festividades. Lo que se celebraba en las sinagogas locales se parecía más a una clase de escuela bíblica que a un servicio de adoración. Pero esto ha cambiado. Jesús ha venido, ha cumplido todo lo que simbolizaba la adoración en el templo. Por lo tanto, hasta el fin de los tiempos, la adoración no se realizará por ubicación, ni en Jerusalén ni en Samaria, sino en espíritu y conforme a la verdad de Dios. La adoración no debe confundirse con los sentimientos. Es cierto que la adoración a Dios nos afecta, y con frecuencia afecta nuestras emociones. A veces, se nos llenan los ojos de lágrimas al darnos cuenta del gran amor y la gracia de Dios. Sin embargo, es posible que se nos llenen los ojos de lágrimas, y que aún no haya verdadera adoración simplemente porque no hemos alcanzado una verdadera comprensión de Dios, ni una alabanza más plena de su naturaleza y sus caminos. La verdadera adoración ocurre solo cuando realmente nos encontramos con Dios, y nos encontramos alabándolo por su amor, sabiduría, belleza, verdad, santidad, compasión, misericordia, gracia, poder y todos sus otros atributos. Reforma en la vida. Las encuestas sobre la conducta cristiana contemporánea nos indican que la mayoría de los cristianos no actúan de forma significativamente diferente a los no cristianos. Esto no es sorprendente, ya que poca predicación contemporánea enseña algo que realmente pueda marcar la diferencia. Pero obviamente deberíamos ser diferentes, al menos si tomamos la Biblia en serio. Los cristianos deben ser la nueva humanidad, una comunidad de quienes aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos, en contraposición a quienes se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios. Agustín. ¿Por dónde empezar? El alcance de este tema es análogo al de la reforma de la Iglesia en cuanto a doctrina, con la que comenzó este mensaje. Pregunté qué doctrinas debían recuperarse y respondí: todas las doctrinas principales de todos los credos. Aquí pregunto qué áreas de la vida y la conducta cristianas deben recuperarse, y la respuesta es: todas las áreas de la vida, tanto para nosotros como individuos como para la Iglesia. Necesitamos los 10 mandamientos, el Sermón del Monte y la enseñanza ética de las epístolas. Todo es necesario. En resumen, necesitamos recuperar lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo, ya que toda la ley y los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Mateo 22, 37 al 40. Necesitamos vivir nuestra fe, no para obtener la gracia, sino porque hemos obtenido la gracia de Dios en Cristo. A Dios solo sea la gloria. Este mensaje comenzó con Dios, y es apropiado que termine también con Dios, pues se trata de recuperar el sentido de la realidad, presencia, voluntad y gloria de Dios. Es significativo que la conclusión de Pablo a la gran sección doctrinal del libro de Romanos termine con una doxología. Las últimas palabras son: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Además, tras la sección final de la aplicación de la carta, toda la epístola termina de manera similar. Al único y sabio Dios,
Sea la gloria por los siglos, por Jesucristo. Amén. Romanos 16:27. Diría que la razón por la que la Iglesia evangélica es tan débil hoy en día, y por la que no experimentamos renovación, aunque hablamos de nuestra necesidad, es que la gloria de Dios ha sido en gran medida olvidada por la Iglesia. No es probable que veamos un avivamiento de nuevo hasta que se recuperen las verdades que exaltan y glorifican a Dios en la salvación. ¿Cómo podemos esperar que Dios actúe entre nosotros hasta que podamos decir de nuevo con sinceridad: ¿solo a Dios sea la gloria? El mundo no puede decir esto. Se preocupa más bien por su propia gloria. Como Nabucodonosor, dice: «Miren esta gran Babilonia que he construido con mi poder y para mi gloria». Los arminianos no pueden decirlo. Pueden decir: «A Dios sea la gloria», pero no pueden decir: «Solo a Dios sea la gloria», ya que la teología arminiana toma parte de la gloria de Dios en la salvación y se la otorga al hombre. Incluso quienes pertenecen al campo reformado no pueden decirlo, si lo que principalmente intentan hacer en sus ministerios es construir sus propios reinos y convertirse en personas importantes en el ámbito religioso. Nunca experimentaremos renovación en la doctrina, la adoración y la vida hasta que seamos capaces de decir honestamente: «Solo a Dios sea la gloria, en todo lo que hacemos». Para quienes no conocen a Dios, esa es quizás la afirmación más insensata de todas. Pero para quienes sí conocen a Dios, para quienes se están salvando, no solo es una afirmación correcta, sino una confesión feliz, verdadera, ineludible, necesaria y sumamente deseable.